Siempre tuve y mantuve el vínculo con Colunga, y gracias a quién, a José Antonio Fidalgo y sus trabajos. Bueno, pues vamos a hablar, yo prometo no contarlo de Trastamara y tal, porque si no la liamos aquí. Vamos a hablar un poquito en sencillo, ¿no? Sobre todo, yo creo que vais a poder ver, preguntar que os trate de tú, porque la mayoría de los que ustedes aquí, primero agradezco muchísimo a la Concejalía de Cultura, gracias a Manuel Rivero, del Rivero, también a María José Priesca y tal, que han facilitado el que yo viniese a hacer esto, que yo lo había hecho en otros sitios y yo creía que Colunga era el sitio idóneo, porque realmente es donde mi familia surgió y nació. También tengo que agradecer la presencia de gente de Sietes, amigos donde hice la presentación de los Luege ya hace 2 meses, y del canto, toda la historia de 500 años que afortunadamente además coincidió con estudios que habían hecho gente de allí y hemos tenido una referencia estupenda gracias al apellido ese alemán. Entonces vamos a ir viendo un poco aquí, ya me voy a centrar en Colunga nada más, y un poquito vamos a retroceder en el tiempo. Decir a ustedes, ¿y por qué este bisnieto aparece por aquí ahora haciendo esto de su bisabuelo? Primero, por agradecimiento a él y a los que como él fueron a América y nos dieron una mejor situación económica. Yo en mi caso particular, esto es una herencia, digamos, yo digo que es una herencia femenina. Yo de pequeño escuchaba mucho, conviví mucho con mi bisabuela Pilar Luege, la esposa de Massimino, y con mi abuela, que se había separado del marido, y entonces vivíamos prácticamente, digamos, Massimino Montes se hizo de padre tutor de mi madre ante una separación matrimonial. Entonces ese es el motivo por el cual, aunque mis apellidos están todos ahí, están atrás, realmente he sido el que más se ha motivado dentro de la familia a hacer esto. Lo he presentado en el Centro Asturiano, lo he presentado en Jaén y hoy estoy aquí en Colunga, donde yo vi el mar por primera vez y donde vi el primer parque de atracciones en una romería de Loreto. Siempre lo tengo en mi imagen porque fue muy emocionante en los terrenos que estamos aquí ahora. Bueno, pues Massimino Montes, vamos a ir viendo, espero que esto pase ahora porque lo hemos tenido tanto rato aquí puesto, aquí está. Era, bueno, como un niño que va muy motivado hacia la emigración desde pequeño. Él fue ahorrando y sabía que su destino era pues el irse hacia América. Y no a cualquier América, sino a Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile ya había sido, es una historia preciosa, porque Chile había sido para los Luege, él era Luege de tercer apellido, es decir, que todos los que venimos de los Luege es una familia, como ha dicho muy bien José Antonio Fidalgo, que de un alemán que realmente, bueno, realmente era danés, hace poco se ha publicado en el barco, en la Fundación Cardín, la llegada del Engelen, y era un marinero de esa zona que llega y se casa luego con una del canto. Ahí no me voy a explayar porque esto es el motivo de otra conferencia. Pero gracias a eso pudimos recuperar, gracias a ese apellido y a la labor de la recuperación y digitalización de los padrones de Villaviciosa, hemos podido rehacer los 500 años desde el alemán, que yo estaba en el sitio donde procedía, a nosotros. Entonces, como bien ha dicho Diego Carlos V, y una rama de esta familia, 150 años después de llegada del alemán, se van a Chile. Y entonces es por eso que en el concejo de Colunga, los Luege que van a llegar hacia Libardón desde Sietes, pues van a ir a Chile. ¿Por qué? Porque los hermanos del canto son fundadores, una de las familias fundadoras del Chile actual. Es decir, ellos hicieron toda la colonización con Manso de Velasco de lo que fue desde Mendoza hasta la zona de Santiago y la zona del Biobío. Son 2 hermanos y está completamente catalogado. Hace poco pudimos presentarlo en Villaviciosa, a la cual también agradezco a Senén Rivero y a la gente de allí. Entonces ya sabía nuestra familia, los Luege sabían de Chile, que Chile no era uno de los destinos típicos de Colunga. La gente en Colunga iba hacia Cuba, básicamente Argentina, y luego ya cuando Cuba empezó a declinar hacia México. Pero Chile fue ese motivo. Entonces la gente de Libardón, que era donde se van a instalar los Luege, básicamente van a ser los que van a ir a Chile. Solamente ahí y en otra zona que luego hablaré, que es la zona de Peñamellera, son en la gran emigración asturiana a Chile. Como veis aquí, en nuestra familia
pues está su núcleo fundamental de Massimino, está centrado en Goviendes. En Goviendes hay una serie de casas que están catalogadas, ahí veo en la toponimia asturiana, por Ignacio Elio Ayabona, y tenéis ahí la casa de los Ruiz Díaz, que es la ermita de Goviendes, la casa de los Montes, que es la casa de mi familia, que ahora veremos, donde van a hacer Massimino, Monte Ruiz Díaz, y donde está la capilla que veis ahí de Santa Lucía, que también quedó destruida en la Guerra Civil y mi bisabuelo Massimino la reconstruyó. Solamente había quedado la espadaña que veis ahí y la reconstruyó. Luego la casa de Güerres, también que era de los Isla y de los Montes, también de nuestra familia una parte, y que tenían un lagar. Todos estos aperos creo que están ahora situados en el Museo de la Sidra de Nava. Luego estaba la casa de los Carabias, de Pedro Carabia, escritor y filósofo, y la casa de los Cueto. Como veis, ahí nuestra familia, ¿qué se dedicaba básicamente cuando Massimino era pequeño? Pues a la fabricación, como muchos de aquí, de la sidra, y también pues, al tener los animales, el pequeño pastoreo, etc. Normalmente la gente se iba a Cuba, en Goviendes, y lo que hacían, venían aquí en Colunga, y hacían un capitalín, es decir, hacían su dinerito para hacerse una buena casa y luego ya estar aquí situados en sus haceres normales, es decir, con la fabricación de la sidra y lo demás. Y así ha sido mi familia hasta que, ya digo, aparece el tema de Chile. Aquí tenéis una foto preciosa de Antigua, de la romería de Santa Lucía, en 1915, que es de mi familia, donde están, veis de izquierda a derecha, está mi abuela, Pilar Montes Luege, y luego las tres hermanas, hijas de José Bernardo Montes, sus primas, que son las famosas Montes, Belarmina, una de ellas, que acaba de nombrar José Antonio Fidalgo, y luego sus madres, las Luege Catrón, y esta romería normalmente en nuestra familia, digo que es una foto preciosa por la época que es, y ves, todavía tiene un colorido muy, muy bonito. La Casa de los Montes, que lo conoceréis mejor casi, porque yo he tenido que recuperar esto en pedalillo, como yo a ser venir por aquí a investigar. Esta es la Casa de los Montes, que está catalogada y que está en Coceña, sigue existiendo, y ahí tenéis la típica casa de estructura con los animales, con lo que era la fabricación de sidra, y bueno, tenían ahí, se hacía el pan, etcétera, las labores normales. Es una casa preciosa, ya no es nuestra, lógicamente aquí no tenemos ya nada, pero esto sí existe, que es la historia de eso y la casa en sí. Y aquí se va a criar Massimino, como sus hermanos, en esas labores, intentando ahorrar ya y pedir la legítima para marcharse a América. Sus padres fueron Francisco Montes Sánchez, que lo tenéis ahí, y María Teresa Ruiz Díaz Luege, que nació en Sietes, porque el apellido Ruiz Díaz viene de Sietes. Se lo enseñé un poco a José Antonio Fidalgo porque se creía que era de Goviendas. Digo, no, estos vinieron de Sietes. Que además ponían Ruiz Díaz porque decían que descendía del Cid, y eso es una cosa que está pues, pendiente de hacerse un estudio de la parte de la familia asturiana, y entonces pues empezaron a firmarlo así, Ruiz-Díaz. Yo creo que era un poco, pues bueno, debía de haber una cierta ascendencia, yo no lo tengo esto, digamos, históricamente centrado, pero bueno, ahí está. Esta familia, los Ruiz Díaz Luege, estas mujeres fueron increíbles porque se casaron fenomenal. Y bueno, sería motivo de casi una conferencia de cada una de ellas, de su familia, las posiciones que adquirieron no solamente ahí, sino en Cuba y en Puerto Rico. Familia Fabián, bueno, una familia con un dineral. Están enterrados todos aquí tenéis a mis míos, creo que son mis tatarabuelos, y su hija que se va a casar, María Teresa, con mi tatarabuelo. Estos están enterrados en Colunga, en el mausoleo, nada más entrar al cementerio a la derecha está el de Massimino y luego después todo el resto de esta familia. El hermano mayor era José Bernardo Montes, donde hemos estado hace un ratito, que es la casa que es el Mar del Sueve, ahora el hotel Mar del Sueve, era la casa de José Bernardo Montes, padre de las famosas hermanas Montes que tanta labor hicieron acá. Luego está la hermana Lucía Montes, María Teresa Montes, que es la que está aquí, porque esta foto la hicieron para la boda, antes de casarse, y otros hermanos, Gabriel, Manuel Montes y Massimino, que veis que nació en el año 1868 y fallece en el 41, y Francisco Montes. Todos ellos, prácticamente una rama importante va a Chile, y otras habían ido a Cuba, porque tenían otros parientes Sánchez que ya habían estado en Cuba. De hecho, hubo un concejal
bastante importante en Gobiendes, el que hizo más labor en Gobiendes de la escuela de niñas y tal, que fue un primo de Francisco Montes Sánchez. Como decía, a los 14 años se va a marchar a Chile porque ya tenía esas referencias a través de los Luege, de su tío, que era José María Luege, que se había casado con María Teresa Monterruidía. Entonces aquí, cuando llega, es muy interesante ver Chile, es un país, esto es un poco una referencia para que tengáis una idea, entre 1830 y 1930, que fue el periodo álgido de migración a Chile, pues cuando fue el primero, que veremos ahora a continuación, Vicente Luege Isla, pues no llegaba a 500 personas españoles allí. En cambio había pues una colonia alemana fuerte, ingleses y franceses. Los italianos y los españoles eran mucho menos. Y encima llegaban en una situación muy difícil porque había como una animadversión hacia el ser español. Los españoles no podían tener posesiones, etcétera, etcétera. Situación muy complicada. Chile es un país impresionante, que es todo como una corbata, ¿no? Si cogiéramos España y la fuéramos así cogiendo toda la costa y bajando para abajo, tendríamos Chile, los 4.270 kilómetros que tiene, y la línea de costa nuestra, que son 4.000 y pico, más o menos sería así. Luego veremos que al cabo del tiempo va a dispararse la presencia de los españoles hasta llegar a ser mayoritaria y detentar el 7% del comercio de todo Chile hacia mediados del siglo XX, hacia 1950. Los primeros que se fueron, los tenéis aquí. El primero es Vicente Luege, del cual no posee una foto, sé que la tiene un pariente de aquí, pero lo tiene muy guardado y no me lo ha cedido. Se llamaba Vicente Luege Isla y se va en 1835 con 16 años al puerto de Valparaíso. Se debió enterar a través de la familia del Canto, porque claro, ellos tenían relación con los de Sientes y ya sabían de Chile. Chile era una referencia para los Luege, el irse a Chile como país, porque el resto de gente aquí no lo conocía. O sea, en general era Cuba, era Argentina, pero no Chile. Entonces van a ser ellos los que vayan. Antes había ido, o coetáneo, al mismo tiempo va Francisco de la Vega Corcés, que va a ser, este es de Peñamellera, y también van a ir a Chile. Este fue a Chile realmente equivocado, metió en un barco, llegó allí, y otro asturiano lo vio llorando, un neno allí, llorando en el puerto, porque había tenido una travesía por el estrecho de Magallanes, una travesía horrible, y entonces allí le acogió, y es una de las familias más ricas, los Vega Corcés, que muchos se emparentaron con nuestra familia, son de las familias más ricas de todo Chile, porque se casó con el ferretero que le cogió y le amparó. Él se casó con una de las hijas de él y tuvo, me parece que entre 12 o 14 hijos, o sea que hizo una buena prole, con lo cual luego los casó a todos bien, una cosa impresionante. Entonces Vicente Luege, del que ya digo que no tengo la foto, pues empezó a llevarse del Ibardón a sobrinos suyos. Él se fue en 1835, en ese momento hay un disparo de la economía, Valparaíso el dinero corría por la calle, se había descubierto plata, la plata de Caracoles, y entonces había una minería impresionante, había que surtir, iban muchísimos, fue algo así como lo de California del oro, que habéis visto. Entonces lo que hacían era, iban barcos, y en estos barcos pues había que aprovisionarles de frutas, de todo. Y entonces pues empezaron a mover negocios, se alió con los alemanes, porque luego que al ser apellido alemán, la colonia alemana le amparó bastante. Y Vicente Luege empieza a traerse sobrinos. Dice, aquí hay posibilidades a los 10 años, y trae a la familia de la Presa, que es José de la Presa Luege, el cual lleva otra vez a los de la Presa Casanueva, para los que estéis más enterados. Y luego aquí tenéis a mi tatarabuelo, este es José María Luege Collado, que va a ser el que se case con la que hemos visto antes, con sus padres, con la Montes Ruiz Díaz, María Teresa. Y otro primo, hermano, Gaspar Luege Collado, que fue otro de los grandes potentados de Chile. Esta rama no volvió, y yo tuve la suerte de poder rescatar su presencia en traerles, y hemos hecho encuentros, con lo cual ahora mismo está revitalizada toda la rama de los Luege de Chile. La tenemos y nos relacionamos, hemos venido por aquí, les he traído por Colunga, etcétera, etcétera. Y luego José María Luege Collado pues crea la Gran Vía, es uno de los que se va,
y crea la Gran Vía. Este era sobrino de Vicente Luege Isla. Vicente Luege Isla va a volver luego, normalmente estaban unos 20, 25 años y ya hacían el dinerito, hacían la vaquita y dejaban los negocios con otros. Es decir, que no es que lo abandonasen, sino que quedaban propietarios, iban traspasándose los negocios y iban disfrutando de ello. José María Luege Collado, mi tatarabuelo que está ahí, creó el de la Gran Vía, que veis ahí un comercio. Normalmente ellos vivían en la parte de arriba, todo eso que veis de arriba era para las familias, que se juntaba ahí. Cada comercio de estos movía mucha gente, movía del orden de, en cada momento, entre 20 y 30 personas. Y luego lo demás era un gran almacén que vendía de todo, prácticamente vendían de todo. José María Luege Collado, este señor que veis a la barba, pues va a ser el que haga luego después el Loreto. La zona en que estamos ahora, la primera casa, la hace el Albor de Chile. También hay otros, aquí veis un poco, otras cadenas parentales que van a ir a Chile, y entonces entre los de la presa que se instalan en Melipilla, una de las ciudades, y el Puerto San Antonio, y nosotros, los montes que nos instalan en Valparaíso, con todo lo que era el puerto de Valparaíso, pues ahí van a tener una gran presencia, y sobre todo la gente del Libardón. Muchas familias del Libardón van a ir allí, van a ir los Collado, que eran primos de ellos, eran los de Collado. Los Collado llegan a tener, y sigue existiendo, una fábrica de calzado que tenía ya en aquella época, digamos de mediados del siglo XIX, tenía 100 y pico operarios. Entonces ya lo que hacían era, aquí la gente tenía oficios y eso lo aprovechaba. Entonces allí la gente de Libardón, bueno, pues fue una de las comunidades más importantes españolas en Chile. Perdón. También hay que hablar de una persona que fue Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Este fue un hombre importantísimo, era decorado, pero él era un hombre con gran formación, se había formado en Londres y fue agente de aduanas. Entonces llevaba la aduana de Iquique. Y entonces este señor asturiano de pro, que vino mucho por Colunga en otras épocas que os comentaré ahora, pues fueron los que, sabéis que hubo la Guerra del Pacífico, desgraciadamente de esos errores históricos de España, se bombardea, hay una guerra en 1865-66, la Guerra del Pacífico, y España, a través de el almirante Méndez Núñez, bombardean Valparaíso, y desgraciadamente bombardean los almacenes de la mayoría de los comerciantes españoles, paisanos nuestros, de nuestras familias. Pero bueno, son esos desastres que a veces hacemos los españoles. Bueno, y aquí tenéis, entonces llega, digamos, ya había estado José María Luege Collado, y cuando llega Massimino va a coger, como todos estos niños, lo que hacían era, vivían, claro, ellos llegaban y le llamaban cañoneros, es decir, había una empresa, modelo asturiana de migración, era un modelo increíble. Yo trabajé, entre otros sitios, en el Corte Inglés, por cierto, soy economista, no abogado, hay un pequeño desliz, pasa que trabajé como monitor y quizás se ha equivocado en eso, José Antonio. Pero no pasa nada. Lo que se dedica básicamente, estos niños que llamaban cañoneros y al principio llegaban, decían, este tiene cualidades. Entonces llegaban con 14 añitos, de 14 aproximadamente, los 3 o 4 primeros años, llamaban cañoneros porque iban a quedarse en la tienda, normalmente dormían en esterillas, y claro, los primeros que limpiaban aquello, ponían en orden, y luego iban como balas de cañón al puerto, a ver qué había venido. Cada día a los puertos, esto es un puerto como Valparaíso, era impresionante el movimiento que tenía. Imaginaos niños que salían aquí de Colunga, de las vacas y de las manzanas y de la sidra, y de repente allí tenían que ir y buscar seda de la China. Llega un barco con seda de la China, con traje de no sé qué, con no sé cuánto, y esto había que ir corriendo, unas veces comprar para tener en la tienda y otras veces era traer gente para vender. Estas balas de cañón, pues como funcionaban bien, luego ya empezaban a ser ya dependientes y ya no dormían en la tienda. Luego pasaban a ser, eran sociedades comanditarias a socios que se llamaban interesados. Entonces nuestra familia, como veis, cuando llega él va a trabajar de cañonero, enseguida va a subir, y aquí le tenéis ya en esta imagen, en la foto de Valparaíso, con el comercio de la linda porteña, porque los de la presa tenían muy buen negocio en Melipilla. Entonces Massimino y los Montes, desde Valparaíso, dicen, veniros acá y montar vosotros otros comercios antes de que venga, o sea que más valía competencia de gente de Colunga que de otro sitio.
Y entonces así se iban repartiendo. Realmente es apasionante esta historia. Yo cuando entré en esto fue lo que me habían comentado, pero sobre todo fue que yo iba a congresos de otros temas en Chile y cuando vi lo que habían hecho en Chile digo, esto no puede quedar sin que la presencia de la gente asturiana de Corunga pues, esté ahí. Ahí tenéis, claro, al poco tiempo, en 1893, hemos dicho, él llega en el 82 y ya va haciendo, está 10 años allí, digamos, haciéndose una posición y ya es el socio importante de la familia y se va a casar, va a llegar sus sobrinas que son Pilar, María Pilar Luege Montes, que va a ser su esposa, que eran sobrinos, y luego Lucía, Alfredo y Francisco, que todos lo conoceréis porque Alfredo y Francisco fueron luego los herederos de muchos de los terrenos, tanto de la parte de José María Luege como de Vicente Luege, Isla, que ya había hecho había comprado muchos terrenos de aquí de Corunga. Entonces, toda la zona de la isla y de tal, yo cuando estoy con parientes me van diciendo esto era, esto también, aquí en Bueño, no sé dónde, pues también todo eso. Bueno, pero aquí volvemos a Chile y lo veis ahí, esa pequeñita es mi abuela, a la que tuve tan gran cariño, igual que mi bisabuela, que como característica a mí me ponían un poco de mote, que me parecía Charlie Chaplin. Y si veis, ella se parece un montón a Geraldine Chaplin. Ahí tenéis la foto, era una monada, ahí tenía 15 años, él la llevaba 13 años. Massimino llevaba a su mujer, su mujer y sobrina, la llevaba 15 años. Bueno, perdón, 13, tenía 15. Él va a ser muy inteligente y enseguida se va a relacionar con la comunidad italiana, que estaba muy bien situada. Y entonces, porque ellos venían aquí de Corunga, en Corunga no había comercio, no había, digamos, no había un know-how comercial, de business, como él va a ver allí en Valparaíso. Él abre los ojos y se va a hacer muy amigo de Camillo Mori, que es el más importante de la colectividad italiana. Y empieza a imitar, no solamente hicieron allí sus comercios y su industria, sino que hacían una articulación institucional de toda la comunidad, con temas sociales, con las sociedades de seguros, o sea, fueron mallando socialmente su presencia allí en Valparaíso. Esto lo va a imitar, Massimino va a fijarse, va a tener gran amistad con Camillo Mori y va a copiar lo que hacían los italianos y van a hacer lo mismo la comunidad española. Él estaba con la asturiana, pero así funcionaban un poco, digamos entre comillas, eran como tribus. La tribu de los navarros, de los vascos, cada uno, digamos, y dentro de ellos había un representante que cuando hacían acciones comunes, pues iban posicionando dentro de ese mercado financiero y tal, que era impresionante comparado con lo que había aquí en España. Bueno, pues ahí tenéis, entonces en 1900 se dieron cuenta, ya habían visto aquí la experiencia de los hermanos Polledo en Argentina, que eso sería motivo yo he hecho un trabajo de toda la investigación y la conozco. En Argentina habían hecho los Polledo ya el Banco Español del Río de la Plata. Entonces ellos van a hacer aquí el Banco Español Italiano. Ya veis que banco, ahí arriba tenéis, será un banco con una solidez enorme y este banco va a tener un total de 25.000 accionistas por la parte española y 13.000 por los italianos. Ya veis la fuerza. Entonces solamente había unos 14 o 15.000 digamos, residentes españoles. ¿Cómo es que había 25.000 accionistas? Porque muchas de las acciones de los accionistas eran las esposas y gente de aquí de Corunga, que tuvo acciones en el banco, o sea, que le decían, oye, invierte en esto que es interesante. O sea, que no solamente había esa relación, no era esa cosa de los emigrantes, que ese concepto tan deplorable que todavía no se ha estudiado bien, sino que era gente ya en lo que se puede decir al negocio. La gente de aquí le llegaba dinero, pero también mandaban dinero cuando había que invertir o hacía falta capitalizar las empresas que ellos tenían allí. Ya digo que los hermanos Collado, por ejemplo, de Libardo, siguen fabricando zapatos allí en Chile. Vemos uno del Consejo de Administración, el interventor y uno de los directores suplentes va a ser Massimino Ormidia. Él ya había invertido, ya se daba cuenta que claro, esta gente tenía mucha liquidez, ¿no? Y entonces invertía esa liquidez en acciones y tal para también el tema financiero, que es lo que a él le apasionaba más. Aquí le tenéis en Chile, ahí está mi abuela, ahí con su madre, se Agarradina, y luego el hijo mayor, Massimino, y el otro hijo, Francisco. Entonces,
muchos de vosotros tendréis referencia de ellos porque han veraneado toda la vida aquí en Colunga durante una época, claro, hasta los años 70, finales de los 70. Entonces aquí en Chile pues nace esto, pero viene a ocurrir una desgracia cuando mejor estaba, llevaba ya 20 y tantos años allí, una desgracia que es en 1906 el gran seísmo del Pacífico, y les pilla ese seísmo y bueno, fue algo impresionante. Aquí tenéis un poco la Gran Vía, una foto tal, y el Banco Español, la delegación del Banco Español de Chile que hicieron, estaba enfrente, o sea, la Gran Vía esta es una esquina y la otra esquina está el banco que Massimino va a ser el prócer y era la que financiaba. Este banco es el Banco de Santander ahora, os explicaré por qué, pero antes pues es el edificio es de la época, igual que el otro, son edificios de época. Y entonces pues financiaban toda la zona del Almendral. Hablamos de que en esa fecha ya Chile tenía, o sea, Valparaíso, perdón, tenía 150.000 habitantes, ya era una ciudad potente. Esto es como quedó el negocio de la Gran Vía, para que veáis que no todo fue... Tuvieron, después de la Guerra del Pacífico, que les confiscaron, tuvieron que rehacerse, luego tuvieron esta otra, o sea, no todo era, digamos, flores y risas. Había muchos problemas también, pero ellos siempre lo superaron, la comunidad asturiana y colunguesa en Chile. Aquí tenéis cómo quedó el comercio de nuestra familia, ahí está mi bisabuelo, Massimino, y justo pues 1906. Esto va a ser terrible en el sentido de que mi familia, bueno, voy a ponerlo anterior para aquí, mi bisabuela, pues ya una cosa, murieron 3.000 personas y a su vez hubo unos 20 y tantos mil, de los cuales murió mucha gente, aparte de la ruina de mucha gente. Fue un seísmo tremebundo. Entonces mi bisabuela y tal dijo, bueno, ya estamos bien, vamos a volver para España, ya no quería... Porque ellos vivían muy, digamos, modestamente en el aspecto que, aunque económicamente tenían dinero, vivían en un orden austero, de austeridad. No, y ella prefería su Colunga que todo. Y entonces ya influyó, mi bisabuelo no quería para nada porque él allí estaba muy bien posicionado, sabía que venir aquí iba a ser más difícil, pero así ocurrió. Bueno, aquí tenéis en Melipilla una cosa curiosa. Os he dicho que montaron otra tienda, esa que habéis visto ahí, que está ahí mismo, la linda porteña al principio, y luego fue Mercería Los Montes. Entonces era un gran almacén que había en la parte de Melipilla, que es la otra ciudad importante, y todavía, como dato curioso, cuando aquí me tenéis dentro de eso, creían que era un inspector de Hacienda, la gente estaba ahí un poco conmigo, luego ya dije, no, si yo es que vengo a ver cosas que han dejado mis cantos, esto es un trabajo que hay que hacer. Pero curiosamente el recibo del agua sigue estando a nombre de Massimino. O sea que veis, ya 127 años después, ahí sigue el recibo. Bueno, aquí tenéis una cosa que creo que es bonita que conozcáis y que es muy importante. Esta es una foto preciosa de Manuel Luege Catrón, uno de los primos de ellos, que fue el más, digamos, señalado políticamente e institucionalmente en Chile. Este Manuel Luege Catrón, sabéis que la familia Catrón, emparentado con los Montes mucho, y bueno, pues esta foto que la tengo gracias a la cesión del Museo de Gijón, que está ahí en el Museo de Gijón, ahí está toda la gente del Ibardón, una foto que se hizo en la visita de Manuel Luege en el año, creo que fue 1902, ahí está, y 22, perdona, hace 100 años, está puesto ahí. Y como veis, yo pues en el estudio aproximativo de lo que fue el negocio de la gente de Colunga allí en Chile, veis aquí hecho con 150 años, pues los primeros que fueron, cuando fue Vicente Luege y los de la Presa y estos, pues más o menos 5 personas, digamos, volverían muy ricas. 10 socios también, 50 empleados, pues sacaban lo mismo que le podía ocurrir en Cuba, es decir, se volvían para poder hacer una buena casa, para poder hacer las inversiones y para poder vivir. Y así fueron yendo, cuando va Massimino ya son 11 dueños, 11 personas, la mayoría de ellas son de las casas que veis aquí indianas, porque eran sus hermanos, sus sobrinos, y son las casas que se hicieron en toda esta parte de Colunga. Entonces, como socios comanditarios había otros 22 que también sacarían, y 110 empleados de cierto nivel. Ya los asalariados pues sacaban un nivel tal o se quedaban ya más o menos a instalarse allí. Pero en general tenía muy buenas referencias tanto la gente y la vida allí.
Como veis, pues esto hizo que he calculado aproximadamente que unos 4.000 personas de Colunga en 150 años fueron a parar allá a Chile. Eso calculando de las tiendas, haciendo una estimación. Lógicamente no es un dato exacto, sino estimativo. Pero viene a coincidir con el deplorable movimiento demográfico que tiene Colunga, que pasa de 8.000, como veis, a los 3.000 y pico que tenía en 2010. Bueno, voy a un poco ya más rápida porque ya él vuelve aquí y entonces se propone transformar Colunga junto con sus hermanos. Entonces, bueno, participa en una serie de acciones que se van haciendo. Bueno, esta es una foto que os va a encantar. Esta es la primera casa de Loreto, ahí. Y ahí está toda la familia, es la casa que hizo José María Luege Collado cuando llegó a Colunga. Y tenéis arriba están Alfredo, sus dos hijos, Alfredo, los niños se asomaban cuando terminaban, y el otro es Francisco. Y los demás, pues está mi abuela, y ahí tenéis un poco a las demás. En estas casas vivía más gente, porque se quedaba viuda. Las mujeres generalmente en las tiendas, en las tierras y las posesiones pasaban a los hombres, y las mujeres, si se quedaban viudas o tal, y no tenían, pues iban a vivir a la casa. Y aquí había mi tía Lucía, de hecho Montes, y algunas pues vivieron ahí toda su vida. Entonces, en 1908 ya vuelve Massimino, compran todos los terrenos de la zona esta y se proponen sanear. Yo creo que la idea que tenían era, bueno, pues empatar con Villaviciosa, y os había visto y a ver cómo conseguían hacerlo. Y entonces cuando aquí tenéis la casa con la foto preciosa de Alonso, de la familia, y está Massimino con su esposa y dos hijos, la otra es mi abuela, mi bisabuela y mi abuela, y aquí tenéis la casa, como era la casa, su sueño, la casa de las palmeras de aquí. Casa que, tengo que decir en la anotación, cuando en 1918 se hizo la coronación de la Basílica de Covadonga, el rey Alfonso XII, que pasaba con el coche, pasó por aquí para ir a Covadonga, pues mandó parar el coche y preguntar de quién era esa casa. Como detalle un poco de lo que esa, yo creo que fue Manuel del Busto, en fin, ya eso sería motivo de más explicaciones. Massimino le quedó siempre una cosa en su interior, y es que él no había tenido formación financiera, que tuvo que adquirir a pedalillo, ¿no? Porque, claro, tenía unas nociones que aquí y tal, y entonces él se propone en esa época, con un gran movimiento que se genera aquí, que yo creo que es digno de mejor reconocimiento por Colunga, que inicia Braulio Vigón, y luego los Grande, que será el padre de Grande Codián, y luego todos estos, Polledo y toda esta gente, crean la Sociedad de Fomento del Libardón en 1900, yo estuve aquí en el centenario del Libardón, y crean también la Escuela de Comercio, una escuela de comercio para formar cuadros, porque lo que tenían era un verdadero holding de empresas y de emporio económico en Chile, y necesitaban cuadros, también para Chile y para otros sitios. A Argentina le ocurría lo mismo, a los Polledo, y en otros sitios, en Cuba, hacía falta formar cuadros como hoy día hacen las empresas. Entonces lucharon, y tuvimos ahí una época maravillosa en que Fermín Canellas, que era el rector de la Universidad de Oviedo y estudioso con Braulio Vigón de toda la herencia cultural que tenía Colunga, lo va a hacer. Y el otro, fue una época que además contactaron con Ake Uvemunte, que era un señor concretamente de Noruega, y este señor, vino un chico joven, vino a hacer una tesis doctoral, que esto se ha revitalizado ahora con la estudiante hasta del Bable, y entonces hizo una tesis doctoral sobre el Bable, es el mejor estudio que hay, tesis doctoral sobre el Bable. Este señor vino a Colunga, parte de su trabajo lo hizo en Colunga, asesorado por Braulio Vigón y por Canellas. Bueno, ahí tenéis un poco el escrito. Luego sabéis que la Escuela de Comercio estuvo primero en los hermanos de La Salle, de los Montoto, y después ya pasó a tener, y tenía unas instalaciones bastante buenas. Ahí tengo más para tal, pero no me quiero, el tiempo se me va yendo un poquito. Entonces, bueno, ellos hicieron las memorias de cuentas, existen, yo tengo todos los datos, y ahí tenéis un poco toda la gente que participó. Ya digo que el patronato era Braulio, y luego estaba Emilio Grande de Río como secretario, y luego estaban pues todos los demás, Manuel Montes, Ramón Balbín, Francisco Luege, Alfredo Luege, Ramón Roza, Laureano, en fin, toda esta gente que veis, que los conocéis mucho mejor que yo.
digamos que es una época esplendorosa en el que Colunga ellos quieren poner a Colunga en el primer sitio de la historia. En paralelo, el Banco Español de Chile va a crear una sucursal en Barcelona, de la comunidad, porque una de las comunidades importantes en el banco habían sido los catalanes también, lógicamente. Entonces, crean esta sucursal en la calle Fontanella 11, ahí tenéis, Massimino asistió, y aquí conoció a Franco Rodríguez, que él, digamos, ya Massimino tenía casa en Madrid, y aunque venía aquí en verano, él seguía con los negocios a pesar de estar en todos estos temas de aquí de Colunga. Y le van a nombrar en 1923, Franco Rodríguez le va a nombrar a Massimino Montes el delegado de las cámaras de comercio, porque él había estado ya fundando la primera cámara en Chile y más tarde se refunda en cámaras de comercio, y entonces él es nombrado, ahí tenéis el título, nombrándole como representante de las cámaras de comercio para los grandes congresos de comercio español de ultramar, que este se hizo en Sevilla y fue impresionante. Fue uno de los, digamos que fue una de las épocas últimas entre la dictadura de Primo de Rivera y el final de la monarquía de Alfonso XIII. Massimino no era un hombre monárquico, ni mucho menos, él era de tendencia republicana, conservadora, pero republicano, pero él siempre fue un gran trabajador con esto. Entonces, en el año, la delegación esta de Cataluña, pues se preparó, aquí es una historia que tendríamos solamente, yo ya digo, de esto tengo trabajos que voy a ir publicando, que ya os tengo hechos, lógicamente, y bueno, digamos que como economista, pues el Banco Español de Chile fue realmente una acción de los americanos, porque la importancia que cogió el Banco Español de Chile era el banco más importante de Chile, con lo cual los norteamericanos estaban muy celosos y decían que España iba a ser otra vez a colonizar a los chilenos. Pero los chilenos se hizo una acción, digamos, de una pequeña, con este pequeño de que habían comprado para hacer una naviera, un barco, y no se había pagado una cosa, se levantó un escándalo financiero y hizo que el banco, a los 20 años o 25 años, tuviera que hacer una operación acordeón, o sea, liquidarse y volver a ampliar el capital. Pero fue una acción realmente, digamos, ahí perdió mucho dinero nuestra familia y sobre todo Massimino, que eran los grandes accionistas. Tanto que él ya no volvió, se dio cuenta de una maniobra que era, digamos, mala, y que a él volvió, aunque otros parientes como Alfredo Luege Montes y otros más asistieron o ampliaron acciones, que luego no les fue muy bien. Él cogió y empezó a trabajar con el Banco Central de Chile, el Banco Chile, que es cuando ya se posiciona, cuando dejan al de España un poquito más apartado. En fin, estas cosas de guerras financieras y políticas que son, desgraciadamente, muy usuales. En este proceso de liquidación, entonces él, bueno, a todo esto, en 1926 en los congresos, Massimino tuvo una, digamos, a través en Madrid y tal, tenía una presencia muy importante en los medios que se trataban temas americanistas. Él fue siempre un americanista. Y entonces hay algunas referencias que he traído aquí de la semblanza de él. Pero digamos, ese crack económico va a coincidir con, digamos, que el no cuajar la famosa Escuela de Comercio de Colunga, ante lo cual él siempre había tenido la idea de los italianos en Chile y sabía que él le fastidiaba muchísimo, era una cosa impresionante el ver cómo los italianos hacían dinero en toda América con el aceite español. Compraban el aceite a granel, sabéis, aquí lo envasaban y lo sacaban, el valor añadido lo sacaban allí. Entonces él ve esa posibilidad y aún teniendo 60 años, de aquella época, 60 años, se inicia como empresario, compra fincas en Jaén y va a montar ahí todo un emporio agroindustrial. Entonces, en este emporio, veis, en esa época ya sus hijos tenían el mayor 31, Francisco Montes 27, María Pilar Montes 29, José Montes ya había fallecido, son los que están enterrados aquí, todos están enterrados aquí en el cementerio de Colunga. Y entonces otros habían nacido aquí en Colunga, los pequeños estaban allí. Entonces en este sitio él va a cogerlo y va a crear, mirar la instalación, todo ese complejo lo va a hacer entre los años
entre todo lo que es ya el periodo que va de 1928 hasta lo que es todo el periodo de la República Española. Él está ahí, mientras tanto en 1935 ya muere su hermana y suegra, que era María Montes Ruiz Díaz, también de gran recuerdo, nosotros llamamos la abuelina María, y abajo están ahí pues mi madre y tal, y gente de la familia. Este era un complejo donde él llega a montar, él tenía unas ideas sociales muy avanzadas, ya he dicho aquí. Entonces él monta, como ves ahí tenía una vaca, él monta, lleva de Colunga y monta una central lechera en la misma finca. Se lleva hasta el hombre que llevaba las vacas y todo esto allí, y allí surtían de leche fresca al resto. Entonces ahí tenéis un poco, él tenía fábrica, llega a montar esto de la lechería, y luego también tenía una participación muy activa en todo el círculo mercantil industrial. Aquí tenéis algunos de los carnés que heredé, y digamos, de gente muy importante de la época, como fue Rafael Salgado Cuesta, que era uno de los que crea lo de la UCA, el famoso aceite de oliva. Bueno, él, siendo un asturiano, habiéndose criado con las manzanas y con las vaques, pues se hace un gran experto del tema de aceite que había visto. Y como veis, entre medias viene otro congreso de ultramar, él está metido en este tema, entonces delega, aunque él sigue siendo de la Junta Consultiva, delega en su hermano Alfredo. Perdón, en su sobrino Alfredo. Y aquí tenéis la Cámara de Comercio, el nombramiento de él en esta otra época del segundo Congreso de Ultramar, que fueron congresos importantísimos para el comercio y que luego se abandonan con todo el proceso de descomposición social y la Guerra Civil Española. Este es Alfredo Luege Montes, que sabéis que es el que luego, sobre esa casa que habéis visto, va a edificar. Él se queda con la casa, porque el otro hermano se queda con Bueño y este se queda con la casa de aquí de Loreto. Y entonces él luego, después de la Guerra Civil, la regla, que es la que está ahora ahí, que está en venta por los sucesores. Entonces él fue Massimino, digamos que ellos funcionaban coordinadamente, y Alfredo va a ser el representante en este congreso por mandato de Massimino. Bueno, esto es un poco los olivares. Llegó a tener 104 hectáreas en Torredonjimeno y 96 hectáreas en Villardón Pardo. Aquí tenéis un poco, bueno, en Montoya, digo, fábricas de harina, todo. Allí hay un gran reconocimiento. Yo me asombré que fui a dar allí, y yo había ido de pequeñín, claro, estas cosas tal, y entonces, pues cuando fui allí, me hablaron de él fabuloso, tan fabuloso que van a ponerle una calle en Villardón Pardo, una calle a su nombre, porque le quieren los de izquierda y los de derecha. Ahora contaré por qué. Entonces él hizo aquí el puente del Villar, todo esto que veis en gente de fotos de la familia, hizo el molino aceitero, o sea, la casa principal, el molino aceitero, luego también una fábrica de jabones, de la parte de lo que tenían pues para venderle los jabones, todo lo que veía que se podía aprovechar, ahí estaba. Fábrica de harinas de la finca Puente del Villar, y ahí tenéis las piedras y cómo era el molino, también fábrica de yeso, y una central eléctrica. Ya el pionero en esta zona pues va a hacer la central eléctrica. Sigue comprando allí en las fincas de alrededor de Jaén, tiene allí casa en Jaén, tiene casa en Madrid, y mantiene los veranos, los venía a Colunga. O sea que los veranos aquí. Luego él decía siempre, cuando allá empezaba la lluvia, decía, vamos a secarnos al sur. Y se iba a secar a Madrid, sobre todo a Jaén. Aquí tenéis, luego fue delegado. Entonces, para que veáis un poco lo que me comentaron, también el cronista de allí y todo, regaló los terrenos para la Casa del Pueblo, en su momento, y luego, pues allí había una emigración y había una situación social muy dura. Estamos hablando justo los años prebélicos de la Guerra Civil, y él les compraba los terrenos. Uno se quería ir a Barcelona, se los compraba a buen precio. Él esperaba que los terratenientes cogieran, y los que no querían, que eran los más revolucionarios, se los llevaba y los llevaba a trabajar a la finca. Entonces el cariño fue enorme, tan enorme que vinieron la mayoría de los representantes de los olivareros, les fusilaron, o sea, fueron asesinados por las hordas incontroladas. Pero en su caso vinieron varias veces a fusilarle, a por él, como era rico, pues a por él. Y le defendieron a tiro los milicianos de la finca. Aquí tenéis en la proclamación, ahí está en uno de los primeros, en la proclamación de la Segunda República en Villardón Pardo.
Ya digo que él era republicano más que nada porque él siempre había vivido en Chile, había visto Chile con la República y dijo: yo me gustaría que un hijo mío fuera presidente, nunca va a ser príncipe de una monarquía. Y aquí tenéis, incluso llegó a escribir, y tenéis un libro, El problema del aceite de oliva y su solución. La República le nombra, ya digo que un republicano conservador le llega a nombrar delegado de la patronal, porque era, digamos, el más progresista dentro de lo que había en la patronal olivarera, que era más, digamos, de estilo, digamos, conservador. Y ahí venía un poco, empiezan las exportaciones de él hacia América, que fue iniciador. Ahí tenéis un poco algunos detalles, he sacado de sus carnets dentro de lo que era la patronal olivarera, también de la gente que falleció, y le pilla la guerra civil, una parte allí, y fue la guerra de la aceituna. Fue una zona terrible, ya veis un poco, pues las brigadas internacionales se van a situar allí, se va a formar un frente con Queipo de Llano y va a vivir la guerra civil, como os he dicho antes, duramente en esta zona. Pero, sinceramente, tuvo que decir, a los niños los metieron en campos de concentración republicano, porque Jaén estuvo con la República hasta el final, pero hay que decir que en el caso de este siempre fue, yo incluso me quedé asombrado, el cariño de la gente en esta zona hacia la figura de Massimino Monterrubia, mucho más reconocido, sinceramente, de lo que yo tengo entendido aquí en Colunga. Bueno, pues la vida allí, la guerra allí fue muy dura, en Jaén, hubo bombardeos claro, bombardeaban los alemanes la ciudad y tal, pero bueno, hay que decir que la familia subsistió, logró, ahí hay una foto de mi bisabuela y de su hija y tal, en esa época. Y bueno, ahí llega el año 41 y él realmente, cuando quiere volver a emprender, tuvo incluso algún choque con el régimen de Franco, porque él tenía ideas sociales muy consistentes, y aunque él era conservador, no voy a decir que era un revolucionario, él le gustaba dar a su gente un buen trato, le adoraban, de tal manera que en algún caso, esto me lo contó ya uno de mis primos, Antonio Montes, pues llegaron a decirle que no diera tanto, pagaba más. Había unas cartillas, unos cupos para vivir, y él les daba algo más, y entonces y dijo: bueno, si alguien si quiere que vengan aquí a decirme algo. Pero bueno, era un hombre muy reconocido, ¿no? Pero ya esto a él le descolocó, la guerra civil y todo, le remató, y yo creo que agilizó un poco su fallecimiento. Aquí está poco antes de fallecer con mi bisabuela, y bueno, pues muere en el año 41 por 73 años, la edad que yo tengo. Y está enterrado, como veis aquí. Él siempre tuvo su Colunga como sitio de descanso de tal, su panteón y su familia. Bueno, ya cuando fallece se encarga, fue algo impresionante porque podían haberlo vendido, aquello. Mi bisabuela también, su marido había hecho esto, ella lo defendió, y mientras ella estuvo, ni se vendió lo de Jaén, ni se vendió la Casa de las Palmeras. Hay que decirle mi enhorabuena a mi bisabuela, con la que yo me crié, y a la que yo rindo aquí hoy homenaje, junto con su marido, de todo lo que le debemos la familia. Aquí tenéis parte de la familia en Jaén. Esta es mi bisabuela, que siempre fue una asturiana de pro y feminista, por cierto. Femenino en el sentido religioso, era una mujer muy católica, pero tenía las ideas muy claras. Y bueno, habéis un poco, estos son los hijos. Massimino Montes, que llegó a ser, fue el primer alumno, uno de los alumnos en la Escuela de Comercio de Colunga, llegó a ser catedrático de inglés, muy reconocido, y estuvo aquí, bueno, fue viviendo en Colunga. Él había nacido en Chile. Esta es mi abuela, María Pilar, y mi abuelo Antonio Marcos, que luego se separaron. Ya digo que por eso tuvimos menos contacto acá. Y ahí tenéis la rama de mis asturianinas, todas las cuatro generaciones de la familia. Tenemos muchísimas fotos, lo cual es muy agradable poder mostrarlas aquí. Francisco Montes Luege, que fue notario en Sevilla y en Las Palmas también. Aquí tenéis incluso esa foto en el centro con su familia aquí en Colunga, porque normalmente en verano venían todos aquí a la Casa de las Palmeras y aquí estaban. Tenéis a Pedro Montes, que se había quedado ciego, también soltero. Ahí está en la misma foto de Alonso, no sé si esta sería de él. Ahí la tenéis en la casa de aquí
de Las Palmeras y un poco el grupo aquí en Colunga. Ya digo, Colunga era el centro de todo. María Teresa Montes, otra hermana de mi abuela y a su vez de los otros, y ella fue la administradora general de la institución teresiana de Veritas, porque ella había conocido al padre Poveda cuando estaba en Covadonga, y desde aquí de Colunga es una historia también muy bonita la suya en el aspecto religioso. Ella con María Josefa Segovia y todo. El otro y el pequeño ya era Antonio Montes, que es quizá el que tengáis más referencia, que es el que se encargó, ya había nacido en Madrid, y este se encargó un poco y fue el que luego al final pues hizo la venta de la Casa de las Palmeras. Y bueno, ya digo aquí, ya vuelvo a rendir el homenaje a mi bisabuela, con la que yo tuve la suerte de terminar la carrera y disfrutarla de estar con ella, hasta los 70, el año 72 que falleció. Ahí la tenéis conmigo, ahí estoy en sus brazos, con mi hermana, y en los brazos de ella, y lo que me enseñó, muchas de las cosas que estoy diciendo aquí, y al que yo esté sentado con vosotros y con el cariño de vuestra audiencia, pues ha sido gracias a ella. Y nada más, darle el agradecimiento al Concejo de Colunga. Si alguno queréis preguntarme alguna cosa, eso, hace 50 años que falleció mi bisabuela, y bueno, pues aquí me tenéis. Yo creo que estoy terminando un trabajo de toda la emigración y conocida y reconocida del Concejo de Colunga, no de Colunga, del Concejo de Colunga, por países, o sea, en América. Entonces es un trabajo que tengo prácticamente terminado. Entonces, si alguna vez si veo que tengo tanta audiencia y tan maravillosa, estaré encantado de venir a exponerlo. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna preguntita o algo que queréis, estaré encantado de...